Bien, hoy vamos a realizar la práctica 5 de la asignatura de bioinformática. Para ello debéis de seguir el siguiente video tutorial, aunque también viene acompañado de su correspondiente guión de práctica. Debéis de entrar en la carpeta del tema 5, práctica, y aquí tenéis el guión de la práctica. De hecho, si queréis podemos ver un esquema que lo tenéis aquí disponible y podéis abrirlo en la misma máquina virtual para ver los pasos que vamos a realizar. Mientras se abre, voy a ir abriendo también el guión de la práctica. Vale, en cualquier caso ya lo tenemos aquí abierto, y como veis lo que vamos a realizar van a ser 5 procas. Hay una anotación estructural, ¿vale? Un proca que ya lo realizamos en una práctica anterior. Hoy vamos a realizar los otros 4. Con eso vamos a pasarle un programa que se llama Roari para que calcule el pangenoma de la bacteria, ¿vale? Con esos 5 genomas vamos a ver pues ese pangenoma, el genoma accesorio, ¿vale? O sea, los genes que solo presentan una o unas pocas de las cepas, pero no las 5, ¿vale? Ese sería el accesorio. Y luego vamos a hacer un enriquecimiento biológico, tanto del core como del accesorio, si estamos interesados en ver, por ejemplo, en qué destaca, por ejemplo, una bacteria determinada, ¿vale? Qué genes tiene una cepa determinada que no tiene otra. Vale, esto lo vamos entonces a cerrar. Y aquí tenemos el guión de la práctica. Tenemos que realizar estos 4 anotaciones estructurales de proca. Vamos a realizar también una anotación funcional con el MA3, pero en este caso del pangenoma. Y vamos a utilizar un script de R que ya vimos en clase, que utiliza una librería de R que se llama TopGo, básicamente para ver en qué está enriquecido el accesorio o el core genoma de nuestra bacteria. Repito, con esos 5 genomas que vamos a descargarnos. Bien, los pasos entonces que habría que dar serían estos que vienen aquí. Vamos a empezar con el primero. El primero sería descargar los genomas bacterianos completos en formato FASTA. Bien, pues para descargar los genomas yo tengo Pseudomonas aeruginosa y ya tenía analizado este primero, ¿vale? El de la cepa PAU1. Vale, pues voy a analizar el resto. Vamos a hacer también otra cosa. En principio vamos directamente a analizar el cromosoma bacteriano. No vamos a tener en cuenta posibles plásmidos. O sea que si tenéis plásmidos, o sea, tenemos que coger 4 genomas por debajo del primero que ya hubiéramos cogido. Aunque bueno, los podéis coger al azar, podéis coger cualquier otro, pero no vamos a coger los plásmidos. Como no vamos a coger la información de los plásmidos, básicamente porque claro, si un genoma tiene 4 plásmidos que no tienen el resto, pues evidentemente ese genoma va a tener genes que no tienen el resto de genomas, porque no tienen esos plásmidos. Entonces vamos a pasar de los plásmidos y directamente vamos a enlazar, ¿vale? Con el cromosoma bacteriano. Yo en principio mi segundo genoma es este, pues voy a abrirlo en una segunda pestaña. Lo tenemos por aquí y me voy a descargar, pues como siempre, el genoma. Vale, sería formato FASTA y me lo descargo. Bien, ahora volvemos, me descargo otro más. Lo tenemos aquí. Tened mucho cuidado de no repetir genomas, de no equivocaros con el genoma que os vaya a descargar, etc. Le doy a File y lo descargo. Este lo va a guardar con un nombre, ¿vale? Ya lo veréis después, lo está guardando como sequen FASTA, pero el segundo lo va a guardar como sequen entre paréntesis 1 FASTA, o sequen 2, sequen 3, etc. Luego lo veremos. Me voy a descargar el siguiente. Tened mucho cuidado, ya digo, de no repetir. Este sería el tercero. Vale, me lo voy a descargar todo y luego ya trabajamos con todo a la vez. Y lo descargamos aquí. Y ahora ya sería el cuarto genoma, de nuevo en formato FASTA. En principio, estos serían todos nuestros inputs. Bien, ahora vamos a irnos ya al terminal de comando, y en el terminal de comando me voy a ir a la carpeta principal. Debería tener una carpeta prácticas, si no pues la tenéis que descomprimir, ¿vale? Si lo hicisteis prácticas anteriores, o crearla con mkdir o como sea. El caso es que ahí tenéis una carpeta prácticas, que yo en principio tengo una P2 que tendría, ¿vale? Si listo su contenido, pues tiene lo que hice en la práctica, en este caso 2, ¿vale? Que fue pues
la práctica en realidad que se hizo después de la práctica de CRISPR. Bien, voy a crear entonces una P3, me voy a meter en esa práctica P3 y aquí es donde voy a trabajar. Evidentemente esto estará vacío y aquí es donde voy a trabajar. Me voy a traer entonces con move, ¿vale? O con cp para copiar, ya sabéis. Me voy a traer desde la carpeta descargas sequence y fijaos, ahí tengo un sequence.fasta que es la primera que me he descargado, esta es la segunda, esta es la tercera y esta es la cuarta. Vale, entonces, la que se llama sequence.fasta la voy a llamar yo en mi carpeta de trabajo sequence2.fasta. ¿Por qué? Porque ya tiene una sequence 1 de la práctica anterior. Vale, entonces, eso lo guardo así. Ahora, si repito, recordad con el cursor hacia arriba podemos repetir la línea de comando. Ahora el 3 va a ser... tengo que poner aquí ahora... bueno, de hecho vamos a probar de una forma a ver si nos funciona. Si ponemos aquí un paréntesis y le damos al tabulador, vale, no funciona. Tenemos que poner barra invertida, vale, que esto es con el alt-gr y la barra invertida que hay encima del tabulador. Y luego ya ponemos paréntesis, 1, de nuevo barra invertida, que es el símbolo de escape, punto fasta. Vale, si lo ponemos así, ya tenemos la 3. La 4 sería, vale, todo esto como siempre, recordad, lo hacemos para tenerlo más ordenado todos los resultados. Vale, y ahora tenemos aquí una sequence 5 que sería la 3. ¿Vale? Revisad muy bien porque lo tenéis en el vídeo cómo hacerlo, ¿vale? Y así es como no os equivocáis. Debo de tener al final un sequence 2.fasta, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y en principio, de hecho, incluso si yo utilizo un grep para ver los encabezamientos de todos esos ficheros, pues deberían de aparecerme los nombres de las 4 cepas. Los veis por aquí, ¿vale? Y deberían de ser distintos, no deberían de estar repetidos si lo hemos hecho bien. Bien, ese ya sería entonces el primer paso. Ya lo hemos descargado y ahora lo siguiente que vamos a realizar va a ser el proca, ¿vale? Que esto ya lo hicimos en la práctica anterior. Vamos a copiar la línea directamente del proca, la pegamos y aquí debemos de tener cuidado de ponerle bien los nombres. Esto sería sequence 2, la 1 ya lo hicimos la vez anterior. Esto sería también sequence 2, pero recordar que aquí poníamos proca, y esto sería la 2. Ahora, aquí debemos de poner el nombre del género, que sería Pseudomonas, no Pseudomonas aeruginosa, sino Pseudomonas. Esto sería también sequence 2. Esto también sería sequence 2. Y esto también sería sequence 2. ¿Vale? Esa sería la línea que debemos de ejecutar. Eso, evidentemente, lo debemos de ejecutar cuando acabe, también para el sequence 3, para el sequence 4 y para el sequence 5. ¿Vale? Todo eso va a tardar media hora o más. Así que yo voy a pausar la ejecución, ¿vale? Le voy a dar al intro, pero no voy a esperar a que termine porque ya digo que va a tardar un rato. Entonces, pauso la ejecución y ahora volvemos. Bien, en principio a mí ya me ha terminado las 4 ejecuciones del proca. Si ejecutamos ls, vemos que tenemos ahí mis 4 fastas y si listamos el proca, tenemos 4 carpetas, sequence 2, 3, 4 y 5, con los resultados de proca. Si miramos en alguna de ellas, ¿vale? En sequence 2, por ejemplo, pues vemos que tenemos ahí los resultados. Bien, lo siguiente sería realizar el tercer paso que tenéis en el guión de la práctica, que tenéis aquí, sería realizar ya el ROARI para precisamente calcular ese core y pangenoma. Bien, pues para ello vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer, este ROARI trabaja con los ficheros GFF, con los ficheros de la anotación.
Entonces, en principio nos vamos a traer el GFF de la práctica anterior, que yo en principio lo tengo aquí. Si vosotros lo habéis hecho igual que yo, lo deberéis de tener en el mismo sitio. Sería este punto GFF. Vale, me lo voy a traer aquí y ahora voy a coger también los que he generado hoy, que hoy los tengo aquí en sequence. Le voy a poner, por ejemplo, aquí asterisco y asterisco.gff, ¿vale? Para que me coja de todas las carpetas todos los GFF y me los traiga aquí. ¿Vale? Ya los tengo aquí los 5 GFF. Bien, ahora con estos 5 GFF sencillamente vamos a ejecutar el ROARI, en principio con los parámetros por defecto, que sería ROARI GFF. El programa ya lo tenemos aquí instalado, básicamente lo que va a hacer es comparar los genes de las distintas bacterias para ver cuáles son comunes y cuáles son específicos de cada una de las cepas. De nuevo voy a ejecutarlo, pero tened en cuenta que esto puede tardar entre 5 o 10 minutos. Vale, le voy a dar a ejecutar y como decía antes, hay que esperar un rato a que termine, con lo cual voy a pausar de nuevo la grabación y cuando termine vemos cómo continúa. Bien, pues ya ha terminado de ejecutarse ROARI. Vamos a ver los resultados. Si ejecutamos ls, aquí los podemos ver y vamos a ver cómo trabajar con ellos. En principio lo que vamos a hacer va a ser recoger toda la información del pangenoma para realizar una anotación funcional de ese pangenoma. O sea, recordar, el pangenoma sería el listado completo de genes diferentes que presentan todas las cepas de las bacterias que hemos analizado. Bien, vamos a ver el siguiente paso, ¿vale? Que viene en el guión, que sería el 4, y como veis, pues sería esa anotación funcional del pangenoma, que en principio pone aquí que tarde unos 5 minutos, probablemente tarde menos que esto. Y bueno, lo que tenemos que hacer en principio es recoger todas las proteínas. Vamos a realizar la anotación solamente de las proteínas, ¿vale? De los genes codificantes de proteínas, y en concreto vamos a utilizar la secuencia aminoácidica. Lo vamos a coger así. Inicialmente, ¿vale? Para que no tener que estar cogiendo la secuencia de la práctica anterior cada vez que la necesitamos, vamos a copiarla. Vamos a hacer un cp-r, ¿vale? De forma recursiva para copiar toda la carpeta entera, y lo que vamos a copiar va a ser este sequence 1, lo vamos a meter en proca, ¿vale? Si ahora listamos el contenido de proca, ya tenemos ahí la carpeta de la secuencia 1 que realizamos el otro día, ¿vale? Y ahora ya con todo eso junto, ¿vale? Ya podemos ejecutar la línea que precisamente viene en el guión de la práctica. De hecho, os recomiendo que vayáis siempre copiando y pegando desde aquí, porque realmente con esto vais a tener en principio todas las líneas de comandos que hay que ejecutar. Vamos a ejecutarla, vamos a borrar la pantalla, ¿vale? Para que no tengamos tanta información ahí. Pegamos la línea y en principio, bueno, aquí lo único que hay que cambiar es esto que se llama proca. Y ya está. Copiamos todos los ficheros FA a la carpeta actual en un fichero que se llama sequences.fa. Ahí estarán todas las proteínas de todos los genomas. Estos son los del 1, ¿vale? El genoma 1, pero si seguimos por aquí buscando, ¿vale? Yo voy a hacer una búsqueda rápida. Pues aquí tenemos, por ejemplo, los del genoma 2, ¿vale? Si seguimos, pues aparecerá lo del 3, lo del 4 y lo del 5. Bueno, le damos la Q, nos salimos, vemos entonces de nuevo todos los resultados que tenemos. Y ahora ya con todo esto podemos abrir el guión de la práctica de nuevo. Con esto vamos a tomar todos los identificadores, ¿vale? Los identificadores de esas proteínas. Esto lo podéis revisar vosotros con más tiempo, pero básicamente cogemos la columna 1, ahora según el separador de espacio nos quedamos con la columna 2 y veréis que ese pangenoma.id lo que va a tener va a ser simplemente los identificadores, ¿vale? Los identificadores de todas las proteínas del genoma 1, del genoma 2 y del genoma 3. Ahí aparecerán todos los del pangenoma, recordad.
¿vale? De hecho, aquí tenemos, como veis, están todos mezclados porque sería la secuencia de referencia, ¿vale? De cada grupo de secuencias que ha creado. Es decir, quiero decir que, por ejemplo, en este caso concreto que tenemos la secuencia 1, el gen 4070, seguramente en el genoma 2 haya otro que sea el ortólogo de este, en el genoma 3 también, en el genoma 4 también y en el 5 también. Sin embargo, cuando aquí empiezan a aparecer otros genomas, ¿vale? Vamos a fijarnos más abajo que aparecían otros números, por ejemplo aquí. Pues esto probablemente quiere decir que este gen no está en el genoma 2 ni en el genoma 1. Y puede que, vale, sí que está en el 3 y puede que esté en el 4 y que esté en el 5. Eso ya tendríamos que analizarlo con los resultados que nos han aparecido aquí. Podéis jugar un poco con estos ficheros y ver toda esa información. De hecho, algo vamos a revisar ahora después. Bueno, ahora tenemos, como digo, entonces los identificadores. Siguiente paso. Tenéis que descargar un programa, ¿vale? De PER, que de nuevo, como veis, bueno, está en mi repositorio de GitHub, pero no hace falta que lo descarguéis ya que está descargado aquí. Vale, lo tenéis en la máquina virtual ya instalado y ya no lo necesitáis. Es un programa muy sencillo, un programa que lo que hace, un programa que está escrito en PER, que se llama getfasta.pf, y lo que hace es que a través de esta línea de identificadores busca la secuencia FASTA, la secuencia de proteínas correspondientes en sequencing.fa. Vale, y de esa forma pues ya tenemos un pangenoma creado con todas las proteínas, ¿vale? Con todas las secuencias de proteínas de nuestro pangenoma. Aquí estaría todo el pangenoma. De hecho, inicialmente algo que sabéis ya hacer vosotros sería contar el número de proteínas, ¿vale? Y este número de proteínas lo podemos contar así. Son 9239, ¿vale? Si cada genoma tiene unos 4000 genes, vamos a comprobar, de hecho, que lo podemos hacer también desde aquí. Vamos, por ejemplo, a mirar el sequen2. El sequen2, vale, no sería ese. Tendríamos que mirar el FA. Esto estaría en Proca. Vamos a mirar, como digo, S2 como ejemplo. .fa. Bien, pues tenemos 5901 proteínas que tiene inicialmente el genoma 2. Sin embargo, el pangenoma tiene 9239, o sea, prácticamente el doble, un poquito menos del doble. Bien, pues ya tenemos nuestro pangenoma. Ahora, una vez que tenemos el pangenoma, ya es simplemente ejecutar el programa en matrix, al igual que habíamos hecho en prácticas anteriores. Vamos a pegarlo aquí y esto va a realizar la anotación funcional de todo el pangenoma. Solo vamos a utilizar, como siempre, la base de datos de Bacillus subtilis y E. coli, ¿vale? Que es bastante limitada, pero por razones simplemente de tiempo, lo hacemos así para que tarde menos. Lo ideal sería hacerlo con una base de datos completa, con NIPROS completa, y evidentemente eso sería mucho más rápido. En este punto vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora, ¿vale? De pausar la grabación, aunque podemos ir viendo los siguientes pasos, ¿vale? El siguiente paso, el paso 5, podemos verlo simplemente abriendo una pestaña nueva, ¿vale? Aquí tenemos una abierta de antes, esta de aquí, ¿vale? Aquí se está ejecutando el programa en matrix, tiene que acabar de hacer el BLAS y otros pasos, y aquí vamos a pasar al punto 5. En el punto 5, como veis aquí, vamos a mirar un fichero que se llama gin presencia ausencia rtab, ¿vale? Porque está formateado para lenguaje R. Y vamos a ver, ¿vale? Vamos a guardar el core aquí, pero antes de guardar el core vamos a echarle un vistazo a este fichero, ¿vale? Voy a copiarlo, pero como digo, vamos a echarle primero un vistazo a ese fichero para ver qué es lo que contiene. Es un fichero que nos va a ser de mucha utilidad. Vamos a poner aquí rtab y vemos que tiene mucho interés porque nos aparece cada uno de los genes del pangenoma, que son estos de aquí, con el nombre que le ha dado el Proca, en principio, eso da igual, y luego un 1 si el genoma correspondiente tiene ese gen, ¿vale? Si hay 5 unos, evidentemente
es core, sería un gen que está en el core de nuestra bacteria. Sin embargo, no hagáis caso cuando aquí falta un 1, porque esto es que está desplazado porque son tabuladores. O sea, por ejemplo, este de aquí tiene exactamente sus 5 1, ¿vale? Lo que pasa es que están desplazados. Esto si lo abrís con el LibreOffice Calc, ¿vale? O con una hoja de cálculo, se verá bien. Pero si miramos más abajo, seguramente nos vamos a encontrar ya genes del genoma accesorio. Aquí lo veis ya. Vale, por ejemplo, este CAR-C no está en el genoma 1, sí está en el 2, no está en el 3, está en el 4 y no está en el 5. Veis que varía bastante. Bueno, pues con toda esa información entonces vamos a, como veis aquí, a guardar los identificadores de lo que sería el core. ¿Por qué? Porque debe de haber 5 unos en 5 columnas distintas, ¿vale? Esto es separado por tabulador, ¿vale? Este menos P lo que va a hacer es entendernos, esto viene de Perl, lo que va a hacer es entender este barra T como tabulador, que ya lo conocéis de otro lenguaje de programación, y tiene que haber 5 unos, ¿vale? Separados por tabuladores. Si hay 5 unos es core. Vale, pues ahí ya tenemos el core. O sea, esos son todos los genes del core. Hemos cortado solamente la columna 1. Volvemos de nuevo y veréis por aquí. Aquí vamos a recoger entonces los identificadores de ese core. Vale, nos venimos aquí y ahora tenemos, lo tenemos por aquí, ¿vale? Este es otro fichero en el que tenemos las proteínas agrupadas, ¿vale? Clusterizadas, si se consideran que son las mismas, procedentes de distintos genomas, ahora lo vamos a ver también. Y desde aquí vamos a ver cuáles están en el core. Vamos a hacer una búsqueda en el fichero, ¿vale? Esta F quiere decir que busquen el fichero core ID pues de esas proteínas, y luego se va a quedar con la columna 2 separada por un espacio. Vamos a ver un poco qué información hay ahí. Vale, en ese cluster proteins lo que tenemos básicamente es nombre de una proteína, referencia, en este caso del genoma 1, veis lo que os decía antes, y ahora esa misma proteína la ha encontrado Roari, que normalmente suele hacerlo en el 95% de identidad, en el genoma 2 la ha encontrado, en el genoma 4 también, en la 5 y la 3, o sea, esto es core. Esto está en todos los genomas. Pero aquí tenemos los identificadores correspondientes, y esto también es core, etcétera, etcétera. Si no es core, ¿vale? Que podemos mirar por las demás abajo, pues veremos, por ejemplo, que algunas solo aparecen en un solo genoma o en unos pocos genomas. Vamos a ver, por ejemplo, pues esta misma de aquí, este gen en concreto, que no le ha dado nombre, la ha llamado group 6682, solo está en el genoma 3, ¿vale? Y es este gen en concreto. Vale, pues entonces, anteriormente ya hemos visto cómo coger esas proteínas core, esos identificadores. Y ahora, con esto vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de core vamos a coger accesorios. Por supuesto, si aquí en vez de poner barra T ponéis, por ejemplo, barra T, por ejemplo, 00001, tenéis el accesorio del último genoma, ¿vale? O si ponéis 10000, tenéis el accesorio del primer genoma o de los dos primeros genomas, como queráis. Nosotros vamos a coger, en el momento que haya un 0, o sea que no sea core, lo vamos a coger. Eso sería accesorio. Vale, ya depende de lo que queráis analizar en cada momento. Y yo ahora aquí simplemente pues voy a coger lo mismo que antes, los identificadores de ese accesorio. Vale, solo estamos cogiendo los identificadores. ¿Por qué? Porque es lo único que necesita el programa de enriquecimiento biológico que vamos a utilizar ahora después. Vale, ya tenemos ahí nuestro accesorio. Vamos a ver que tiene algo. Esas serían las proteínas del accesorio. Aquí está. Vale, y aquí tenemos los identificadores de ese accesorio. Vale, pues vamos a cogerlas también para analizarlas. Y en principio lo único que nos quedaría ya sería realizar el enriquecimiento biológico. ¿Vale? Debemos de realizar este enriquecimiento biológico en el que pues debéis de darle un dataset, ¿vale? Un conjunto de identificadores que puede ser el core o el accesorio, ¿vale? Lo que hemos creado aquí arriba y que está subrayado. Le debéis de decir
la, la carpeta en la que están todos los resultados, ¿vale? Esto simplemente ejecutando el comando pwd, o sea, nuestros resultados están aquí en barra home, barra 1, barra práctica, barra p3. Y luego le tenemos que dar el background, que sería la anotación que está realizando el ESMA3 ahora mismo y que todavía no ha terminado de realizar, ¿vale? Es lo que se está realizando aquí. Este fichero de anotación, ¿vale? El TSV de anotación del ESMA3, que ya estáis habituados a verlo en prácticas anteriores, es el que necesita. Entonces va a comparar la lista del core contra toda la anotación del pangenoma y luego podemos también comparar el accessory frente a todo el pangenoma. Una vez que lo tengamos todo, podemos ver estos gráficos de aquí. De hecho, como todavía se sigue ejecutando la anotación funcional, creo que podemos ir viendo esto de aquí, ¿vale? El paso 7, que sería ya el último. ¿Vale? El paso 8 es simplemente, si queréis, el script de R para el enriquecimiento actualizado, que se encuentra también aquí en el GitHub de nuestro grupo. Vale, y de hecho me parece que ya ha acabado, aquí lo veis, ya ha acabado la anotación. Vale, entonces, al haber acabado la anotación, bueno, vamos a hacer el paso 7 y después vamos al 6. ¿Vale? El paso 7 simplemente sería ejecutar este programa. Vamos a ejecutar este programa que me va a generar una serie de ficheros, ¿vale? De ficheros sobre el cálculo del pangenoma que hemos realizado. ¿Vale? Lo ejecutamos ahí y veis que me está creando una serie de imágenes que las tenemos por aquí. Ahora después las veremos. Vamos a ejecutar también esto de aquí, que con el fichero de presencia-ausencia, ¿vale? Con otro que tenemos aquí, nos va a realizar también otra serie nos va a generar otra serie de gráficos que pueden ser de utilidad. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a ejecutar también este último, que nos va a generar otro gráfico, que es matrixpangenome.svg, que también lo vamos a ver. Este nos va a dar una información muy buena sobre cómo se distribuyen los genes en los 5 genomas que hemos analizado. Bien, lo ejecutamos y ya lo tenemos todo. Bien, entonces, como veréis en rosa tenemos todos los ficheros de imágenes que nos ha creado. Si los queremos ver todos, podemos abrir un programa que se llama LK-Image, ¿vale? Y de hecho, aquí podéis ver, por ejemplo, este fichero en concreto, pero de hecho voy a enseñar un truco para verlos todos a la misma vez. Evidentemente, o bien buscáis el programa por aquí, que estará en gráficos, ¿vale? Que está aquí, o, como digo también, pues podéis poner simplemente el nombre del comando, esto ya lo hemos hecho muchas veces, y ahora podéis ver qué es lo que hay en la carpeta correspondiente. Lo voy a cerrar otra vez. Si le ponéis un punto, si le decís muéstrame lo que hay en esta carpeta, pues aquí ya veis los resultados. Entonces veis, por ejemplo, el total de genes y el total de genes conservados, ¿vale? Los conservados son, al final, el core se queda en unos 3000, ¿vale? El total de genes pues eran unos 9000, que lo tenemos aquí, a medida que vamos analizando más genomas. Y ahora podemos ir navegando desde aquí en los diferentes ficheros. Este es el que os decía que es muy interesante, porque si os fijáis, tenemos 4 cepas, ¿vale? Que comparten muchísimos genes, ¿vale? Estos son las 5 cepas, estos son los genes, lo que tendríamos en el eje X, y veis que todo esto es el core, la parte de gris oscuro sería el core, pero aquí hay 4 cepas que tienen genes en común, pero una de ellas no lo tiene, ¿vale? Esta de aquí no tiene todos estos genes en común con las otras 4 cepas. Probablemente sean variantes, ¿vale? Con más del 95% de identidad con respecto a estas otras, porque es bastante raro que no tenga todos estos genes de aquí y que luego tenga todo esto solamente ella, ¿vale? Solamente esta cepa 3. Aquí, por ejemplo, tenemos los genes únicos de la cepa 1, de la cepa 2, de la 4 y de la 5. ¿Veis? Y aquí el número total de genes de cada una de las cepas. Entonces, de esa forma, pues podemos analizar el resultado global. Podemos seguir viendo pues aquí el número de genes, cómo va aumentando a medida que vamos analizando más cepas. Esta es la misma gráfica que hemos visto antes, ¿vale? Veis aquí todo lo que le falta al genoma 3. Este lo ha generado otro de los programas que hemos ejecutado. Aquí tenemos, por ejemplo, el core, ¿vale? Que son 3551, y esto sería el accessory.
que lo marca como shell. Si hubiéramos analizado más número de genomas, un número de genomas mayor, tendríamos softcore, tendríamos un cloud, tendríamos un shell. Aquí lo único que tenemos es accessory, que son 5755, y core, que son 3551. ¿Vale? Core, evidentemente, ya digo, a ese 95% que utiliza el programa Roali. Y yo creo que ya está. Bueno, no, aquí tenemos otros más, ¿vale? Los que, de nuevo, por lo mismo, podemos ir analizando la información. Todo esto lo hemos visto en clase, ¿vale? Ese sería, de nuevo, otra vez el primero. Lo podemos aquí ya cerrar y ya tendríamos todos los resultados. ¿Qué nos queda? Pues nos queda el enriquecimiento. Para el enriquecimiento, simplemente, como decía antes, vamos a ver dónde estamos. Vamos a copiar la ruta. Fijaos aquí, ¿vale? Que para este enriquecimiento necesitamos darle la ruta, nuestro listado del accesorio del core y la anotación. Vamos a ejecutar el programa. No sé si lo tengo en el escritorio, pero si no es fácil de encontrar. Aquí está el RStudio. Vale, vamos a utilizar el RStudio. Aquí hay un script de R, que es el que realiza el enriquecimiento biológico. Vamos entonces a abrirlo. Seguramente nos va a abrir directamente el script, ¿vale? Si lo tenemos aquí. Si no lo hubiera abierto, simplemente le decimos abrir fichero y lo buscamos. Esto está vale, que lo podemos ver de hecho. Está en Classes Enrichment, ¿vale? Y el script sería este, TopGo Enrichment, es en Ma3R. Bien, entonces aquí le vamos a dar el fichero de trabajo, la carpeta de trabajo, ¿vale? La ruta de trabajo sería esa. Esto, si no me equivoco, lo habíamos llamado core.id, ¿vale? No sé si core.id o... no, core-proteins.id, ¿vale? Porque serían solamente lo que son las proteínas. Y luego tenemos la anotación, que la anotación, como la hemos hecho aquí, es este de aquí, ¿vale? Debería de tener este nombre en todos los casos, ¿vale? Si no lo habéis cambiado. Y lo pegamos aquí. Bien, en principio, si le dais aquí a Source, os va a ejecutar directamente el programa y os va a generar los resultados, ¿vale? Os debería de dar los resultados. Vamos a ver si funciona. No, tenemos un problema a la hora de leer el fichero de entrada. Y si no me equivoco, esto tiene que ver con lo que os decía aquí en el guión de la práctica. Probablemente porque tengáis que utilizar la última versión del script de R. Si os pasa esto, haced lo que yo voy a hacer ahora, ¿vale? El paso 8. No creo que pase en todos los casos, pero como sí que os va a pasar a muchos, vamos a copiar la línea, la vamos a pegar aquí. Esto lo que hace es descargarse toda la información del proyecto este de Ma3. Y ahora el script que debemos de utilizar ya no es este, sino que sería otro que lo tenemos aquí descargado. Se habrá descargado una carpeta que se llama Ma3. Y es este de aquí. ¿Vale? Y ahora ya simplemente de nuevo copiamos lo mismo que teníamos antes. Yo voy a coger todo esto, lo voy a pegar aquí en el otro. Uy, no me lo ha cogido bien. Vamos a copiarlo de aquí y aquí lo pegamos. Vale, ya no me lo coge bien. Bueno, vamos a ponerlo aquí a mano como hemos hecho antes. Vale, sería core proteins.id. Ahora el pwd para recoger la carpeta de trabajo, a ver si desde aquí sí lo copia bien. Estos son los problemas de la máquina virtual. Aquí ya veis que sí lo copia bien. Y luego ya simplemente sería esto de aquí, que sería ya nuestra anotación. Y la anotación la pegamos aquí. Le damos a Source y vamos a ver si ahora si nos realiza el enriquecimiento. Aquí lo veis, ¿vale? Este sería el core.
¿vale? Entonces utilizar este script, este es el antiguo, lo voy a cerrar, este sería el último, el que no hemos descargado, y nada, aquí ya podemos ampliar la información y ver, por ejemplo, que el core está enriquecido en traducción, en ensamblaje de organelas, ¿vale? De ribosomas, aquí veis biosíntesis de nucleótidos, ¿vale? De purina, biogénesis de ribosomas, etcétera, etcétera. O sea, el core en principio está enriquecido en funciones housekeeping, ¿vale? En funciones esenciales para la bacteria. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Esta imagen la podéis desde aquí guardar, ¿vale? O también podéis darle aquí a exportar y guardarla. Por cierto, la imagen lo que quiere decir, lo recuerdo, aunque de nuevo esto ya lo vimos en clase, aquí lo que veis es la frecuencia de genes con esa anotación, o sea, de traducción, por ejemplo, hay unos 100 genes, ¿vale? Unas 100 proteínas, y esto tiene aproximadamente un p-valor de 1,1 por e elevado a menos 6, ¿vale? Bastante significativo. Sin embargo, aquí pues tenemos anotaciones menos significativas, aunque más frecuentes, ¿vale? Estos son Go, son términos Go, y de hecho aquí también, si os venía a esta consola y ponéis All Res, podéis ver una tabla con los resultados, ¿vale? Podéis ver aquí una tabla con los resultados de menor valor a mayor. Entonces todo esto sería significativo. Tenéis, como veis, pues ensamblaje de ribosomas, complejo ribonucleoproteico, etcétera, etcétera. ¿Vale? De hecho, incluso si queréis, aquí en los resultados, en la carpeta, habrá creado esto de aquí, esta carpeta, que se llama Groups, y ahí tenéis los identificadores de los genes que ha encontrado enriquecidos en cada una de las categorías. Por supuesto, recordad que teníamos también un accessory proteins, si no me equivoco, ¿no? Ahí está. Podemos también analizar el accessory, el genoma accesorio. Simplemente lo pegamos aquí y ejecutamos de nuevo con source. Y ahora se genera el mismo gráfico y podemos también consultar la misma tabla, pero para el accesorio. Vamos a hacer un zoom y veis, por ejemplo, que en este caso pues el accesorio está enriquecido en transposición. Es decir, transposición, los genes de transposición aparecen en unos genomas y en otros no, ¿vale? O en uno aparecen más y en otros menos, ¿vale? DNA integration seguramente está relacionado con esta transposición, signaling, recombinación, etcétera, etcétera. O sea, todo esto, o biosíntesis, por ejemplo, de compuestos de ácido fólico, ¿vale? Pues todo esto, ya digo que está en el accesorio, con lo cual lo tienen algunos genomas y otros no, ¿vale? O al menos, como mucho, lo van a tener 4 de los 5, ¿vale? Porque están en el accesorio. Ya depende de lo que analicemos en cada momento. Bueno, pues esto sería todo. Con esto ya podéis completar toda la práctica y comprobar a ver qué hay en el accesorio de vuestra bacteria y qué hay en el core, que en principio sí que debería de ser muy similar este core con lo que me ha salido a mí.